Hola, bienvenido a un nuevo video en donde en el día de hoy vamos a trabajar con lo que es el formato numérico monetario, formato de fecha, formato condicional, así como también inserción de columnas, inserción de filas y alguno que otro tip para poder trabajar con estas planillas. Para poder trabajar en este caso con lo que les mencioné, vamos a diseñar y crear una planilla desde cero, ¿ok? En el contexto de una planilla de los datos de los empleados de una empresa. Entonces para eso vamos a ir agregando cada uno de los campos, pero para saltarnos un poco este paso, les vamos a dejar un poco de música y vamos a ver esto un poco más rápido, ¿sí? Aquí vamos. Aquí vamos a implementar la función hoy. Yo abro y cierro paréntesis y con eso básicamente vamos a obtener la fecha actual. Y aquí la vamos a aplicar a todos los registros. Ok, ya tenemos lista nuestra planilla. En este caso la tenemos sin ningún formato. De hecho, vamos a colocar por aquí el título datos de trabajadores. Ay, trabajadores. Ahí está. Y lo que vamos a hacer aquí, primero vamos a ajustar el tema del ancho. Como pueden ver, hay algunas celdas que no se alcanzan a visualizar. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es, para ajustar todas las celdas al mismo tiempo, lo que podemos hacer es seleccionar todas las columnas. Y si yo le doy doble clic a esta línea de separación entre la última, ¿cierto? Y la primera que no está seleccionada, yo voy a autoajustar todas las columnas seleccionadas. Así ya no tenemos que estar uno por uno haciéndolo, sino que seleccionamos todos, ¿cierto? Y los podemos ajustar. Ahora también nos vamos a encontrar con casos como este, en donde aquí, si se fijan, el nombre de la columna ocupa más espacio que el real contenido. Entonces lo que se puede hacer en ese caso es ajustar el texto. Por ejemplo, yo voy a seleccionar todos los encabezados y voy a dar clic acá arriba donde dice ajustar texto, que básicamente el texto se va a ajustar al contenido y al tamaño de la celda. Si se fijan, ahora esto está seleccionado y no veo cambio aparente, pero si yo modifico el alto de la fila y el ancho de la columna, podemos ver que ahora sí se ajusta. ¿Sí? Así lo podríamos hacer con otros valores, como la fecha actual, ¿se fijan? Y fíjense que visualmente esto no se ve bien. Entonces la idea es poder centrarlo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es seleccionar todos los encabezados y aquí arriba lo vamos a alinear en el medio. ¿Se fijan? Y ahora vamos a centrar el contenido. Entonces ahora se ve un poco más ordenado. El caso de los datos de los trabajadores también, lo que podríamos hacer es seleccionar todo este rango de celdas, desde la B2 hasta la G2, y vamos a combinar y centrar, característica que no habíamos visto antes, que básicamente fusiona todas las celdas y nos convierte todo ese conjunto de celdas en una sola. Y además queda el contenido centrado. Por lo tanto, ahí podríamos perfectamente modificar, ¿cierto?, el alto de la fila, dejar el contenido alineado en el medio. Podríamos seleccionar todos los datos o todo donde hay contenido y aplicar todos los bordes para que tengamos la sensación de que es una tabla. Y aquí ya empezamos a modificar, por ejemplo, el efecto de relleno, ¿cierto? Como habíamos visto en videos anteriores, nosotros podemos modificar a partir del formato de celdas. Y aquí nos podemos ir a la pestaña de relleno, efecto de relleno, y escogemos un color específico, ¿cierto? Para aplicar. Lo aplicamos y ahí lo podemos ver, que se va ajustando. De hecho, en la fecha de nacimiento lo vamos a ajustar un poco más. Ahí está.
¿Qué más podemos ver aquí? El tema del salario, como es un valor monetario, tenemos que cambiar el formato, ¿cierto? Porque la persona que use esta planilla, la idea es que identifique fácilmente que esto es dinero, valor monetario. Entonces, tenemos dos opciones. La primera es verla aquí en la misma pestaña de inicio, las opciones que tenemos de moneda, o bien acá arriba. ¿Se fijan? Tenemos general, que es por defecto que todas las celdas tienen, o número, o moneda, o contabilidad. Entonces, en este caso, sería moneda. Lo seleccionamos y ahí está. Se le agrega el signo peso, en este caso del peso chileno, ¿cierto? O el CLP que se le dice. ¿Qué otra cosa podemos modificar? Por ejemplo, el formato de la fecha también es modificable. Si queremos modificar la fecha actual, una opción que podemos ver aquí, que ya está seleccionado, es la fecha. También está fecha corta y fecha larga. Pero si nosotros no quisiéramos este formato específico de fecha larga, todas las opciones asociadas las podemos encontrar en formato de celdas, en la pestaña número y aquí en la categoría fecha, que de hecho ya tenía seleccionado de antes. Aquí nosotros podemos seleccionar eh, la fecha que más nos acomode, por ejemplo, este formato, donde aquí podemos ver una muestra, y cuando le damos a aceptar, fíjense qué bueno que pasó esto. Cuando aparecen estos hashtags o estos signos de gato que se le dice, es porque el contenido no se alcanza a visualizar en la celda. Entonces yo tengo que dejar un poco más ancho la columna y ahí sí se va a visualizar. ¿Se fijan? Muy importante que si les pasa ya saben por qué es. ¿Ok? Así también podemos aplicar a la otra fecha, ¿cierto? Podemos dejar algunos textos en negrita, como los encabezados. Aquí estoy presionando control N, no es que no le di arriba, ¿cierto? Presioné la combinación de teclas. Eh, También podríamos cambiar la fuente, por ejemplo, Helvética. Y ahí nuevamente tendríamos que configurar un poco el ancho. ¿Se fijan? Ahí. De hecho, esta fuente es una de las que más claro se ve el texto en cuanto a la identificación. ¿Sí? Ahí vamos a modificar un poco más. ¿Qué otra cosa podríamos implementar? Por ejemplo, si se nos fue a agregar un trabajador y lo tenemos que agregar en esta posición, por ejemplo, o supongamos que queremos agregar un trabajador entre estos dos trabajadores que están aquí, entre Rodrigo Flores y Andrés Olivares. En ese caso, uno le da un clic derecho al número de la fila y vamos a insertar. Con esto insertamos un trabajador inmediatamente, que en este caso, si se fijan, como lo colocamos arriba, lo crea arriba. Entonces aquí podríamos crear el nombre del trabajador, ok. Marco Olivares, por ejemplo. Le agregamos el correo electrónico, ok. Ingeniero mecánico, vamos a colocar aquí. Vamos a inventar una fecha. Y la fecha actual habíamos dicho que era la función hoy. Y un salario, ¿cierto? Correspondiente. Si se fijan, el formato se mantiene, lo cual es muy bueno. ¿Ok? Y en el mismo caso de que uno quiera agregar una columna, por ejemplo, entre la E y la F, porque recién teníamos que dar clic derecho abajo, aquí en la columna derecha le damos a insertar y ahí se puede agregar una nueva columna, se fijan, e incorporar los datos correspondientes. Si la queremos eliminar, clic derecho y eliminar. ¿Ok? De todas maneras, en la parte superior, en la cinta, ¿cierto?, de opciones, podemos encontrar las otras opciones asociadas para insertar filas o celdas específicas. ¿Ok? Muy bien, lo que vamos a ver ahora, ya que tenemos nuestra tabla prácticamente lista, va a ser el formato condicional. Esto es una herramienta muy útil porque nos va a permitir básicamente modificar el formato de un rango de celdas que seleccionemos de acuerdo a ciertas condiciones. Por ejemplo, supongamos que el salario de todos estos trabajadores puede ser clasificado en salario bajo, salario medio y salario alto, y que cada clasificación tenga un color asociado. Por ejemplo, que el salario bajo sea de color rojo, salario medio de color amarillo y salario alto de color verde. Nosotros podemos establecer reglas en este rango de celdas, se fijan, que son los salarios, que nos permiten hacer eso. ¿Cómo se hace esto?
Primero yo selecciono los salarios, luego voy a formato condicional que está acá arriba, pestaña de inicio, ¿se fijan? Y aquí yo puedo resaltar reglas de celda. Por ejemplo, un salario bajo podría ser bajo el millón. O sea que es menor que. Si se fijan, voy a seleccionar esta opción y aquí manualmente puedo escribir un millón. ¿Se fijan? Manualmente. Y aquí a la derecha podemos ver que quede relleno rojo con texto oscuro. Esta es una regla que nosotros estamos aplicando a este rango de celdas. Si yo le doy a aceptar, ahí vemos que automáticamente cambia el formato. En ningún punto yo esto lo pinté, ¿se fijan? Lo hice directamente con el formato condicional. Entonces yo puedo añadir tantas reglas como estime conveniente. La segunda regla sería, por ejemplo, para un saldo medio, que sería, por ejemplo, entre 1.000.000 y 1.200.000, por dar un ejemplo. Entonces, seleccionando nuevamente el rango, voy a formato condicional, resalto regla de celda y ahora entre, porque es un rango. Entonces sería dar formato a celdas comprendidas entre 1.000.000 y 1.200.000. En ese caso, podría quedar perfectamente un relleno amarillo con texto amarillo oscuro. Le damos a aceptar. Y ahí, nuevamente, se cumplen esas condiciones que se establecieron como reglas y queda pintado. O se modifica el formato. Finalmente, yo puedo agregar el formato para los sueldos que se consideren altos, que sería, en este caso, sobre 1.200.000. Lo mismo, seleccionando todo, resalto regla de celda, en este caso mayor que, escribimos mayor que 1.200.000. Y aquí, si se fijan, estos son formatos prediseñados. Nosotros, si quisiéramos hacer nuestro propio formato, lo hacemos acá, formato personalizado. Y aquí podemos ver todas las opciones. Por ejemplo, dejar el texto en negrita, un color que sea verde. ¿Ok? Y opcionalmente podemos modificar el borde, el relleno. ¿Ok? En este caso, nosotros estamos estableciendo el texto de color verde. Por lo tanto, el relleno podría ser un verde más claro. ¿Ok? O más claro aún. Ahí le damos a aceptar. Aceptar. Y ahí efectivamente se aplicó. Entonces esto es muy útil porque nuevamente este color se implementa automáticamente siempre y cuando recaiga, ¿cierto? O obedezca a las reglas que establecimos inicialmente. Recordemos que hicimos 3 reglas para el sueldo más bajo, sueldo medio y sueldo alto. Y si yo, por ejemplo, cambio manualmente este sueldo a 500.000, ¿cuál función se va a cumplir? La de sueldo más bajo, ¿cierto? Si yo presiono Enter, se cambia automáticamente el color. Esa es la gracia del formato condicional y esa es la gran utilidad. Imagínense crear una planilla que trabaje con productos y un stock de productos. Pueden implementar un stock crítico, un stock normal. ¿Se fijan? Muy útil. Ahora, si yo quisiera modificar uno de estos formatos, porque a lo mejor no me gustó el tono del amarillo, por dar un ejemplo, yo puedo ir nuevamente a formato condicional luego de haber seleccionado todo el rango y puedo administrar reglas. Porque si se fijan, nosotros creamos 3 reglas. Entonces, si vamos para acá, ahí vamos a ver las 3 reglas que están creadas e incluso las condiciones que implementamos. Por lo tanto, ahí nosotros podremos editar alguna regla, el formato, le damos a aceptar, aceptar, aceptar y ahí se aplica. ¿Ok? Entonces es bastante útil poder trabajar con el formato condicional. Muy bien, hasta aquí vamos a llegar con este video. Por favor, todas las dudas que tengan, déjenlo abajo en los comentarios, que será un gusto poder responderlos. Y si tienen alguna duda de algo específico, poder implementarlo en videos más adelante. ¿Ok? Así que, bueno, dale like si es que te gustó este video. Suscríbanse para enterarse de los primeros cuando hay algún contenido nuevo. Y la verdad es que esto también nos motiva a crear más contenido. Así es que nos vemos muy pronto y adiós.